Imagina esta escena. Tienes 35 años, llevas 8 de matrimonio y estás sentado en tu coche, todavía en el camino de entrada de tu propia casa, después de una jornada interminable de 12 horas. No bajas la llave, no abres la puerta, no haces ese gesto automático de salir y caminar hacia el hogar que un día soñaste. Te quedas quieto, apoyado contra el respaldo, con las manos aún en el volante, preguntándote en qué momento tu vida empezó a sentirse tan ajena. Porque lo que te espera detrás de esa puerta ya no es una bienvenida ni un refugio, sino un silencio frío, una distancia que te desgasta más que cualquier turno de trabajo. Tu esposa no te ha tocado en meses, tus hijos apenas reaccionan cuando te ven. Cada intento de conversación se transforma en un reproche, en una discusión absurda por algo que ni siquiera recuerdas cómo empezó. Y mientras estás ahí, encerrado en ese pequeño cubículo de metal que se ha convertido en el único lugar donde puedes respirar, una pregunta empieza a repetirse sin descanso. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Por qué siento que ocupo un espacio que antes era mío, pero que ahora parece prestado? Siempre creí que casarse era avanzar, construir, encontrar estabilidad. Siempre pensé que la felicidad estaba detrás del compromiso. Pero lo que nadie te dijo es que para muchos hombres, esa felicidad jamás llega, o si lo hace, se desvanece tan rápido que apenas deja rastro. Y aquí viene lo más inquietante. Esta escena que estás viviendo, esta mezcla de agotamiento, frustración y derrota, no es una excepción. No es un caso aislado ni una rareza, es, para muchísimos hombres, la nueva normalidad. Una realidad silenciosa que nadie admite en voz alta, pero que marca la vida de miles de matrimonios. Y si te dijera que no estás aquí porque has fallado, sino porque el propio modelo de matrimonio moderno está diseñado para romperte. Antes de entrar por esa puerta, necesitas oír la verdad que nadie se atreve a contar. El problema central del matrimonio moderno empieza aquí, en una rutina que devora lentamente a los hombres sin que nadie lo vea. Te despiertas a las 6 de la mañana, casi sin haber descansado, y sales de casa para enfrentarte a 8, 10 o incluso más horas de trabajo. Lo haces porque es tu responsabilidad, porque crees que parte de tu valor como hombre está en sostener a tu familia. Pero cuando por fin regresas, agotado, con el cuerpo pidiendo tregua, te espera una segunda jornada. No hay pausa, no hay reconocimiento, no hay un espacio para respirar. Pasas de proveedor a asistente doméstico, de profesional respetado a mano de obra silenciosa dentro de tu propia casa. Vuelves para encontrar que no hay cena preparada, que nadie parece notar tu cansancio. En su lugar, caen sobre ti las tareas: limpiar, cocinar, poner lavadoras, revisar deberes, arreglar desperfectos. Y mientras lo haces, descubres algo aún más doloroso. Tampoco tienes voz. No decides nada, no se te consulta nada, no se te reconoce nada. Eres, en esencia, un empleado que vive dentro del hogar pero que no tiene ningún tipo de autoridad sobre él. Las cosas no siempre fueron así. Durante generaciones, el matrimonio funcionaba como una alianza donde ambos aportaban algo esencial. Tú ofrecías protección y sustento. Ella ofrecía apoyo emocional, cuidado del hogar, estabilidad para los hijos. Pero ese intercambio desapareció. Las expectativas para los hombres se duplicaron, mientras que las de las mujeres se diluyeron. Ella tiene total libertad para perseguir su carrera, sus intereses, su vida personal. Tú, en cambio, cargas con todo lo que antes te correspondía y además, con lo que antes no te tocaba. Por eso tantos hombres casados describen una mezcla de agotamiento y resentimiento, no porque sean egoístas ni porque no amen a su familia, sino porque han sido arrastrados a un acuerdo invisible donde solo ellos dan, mientras que el retorno desaparece poco a poco. El matrimonio, ese pacto que prometía apoyo mutuo, se ha convertido para muchos en una estructura que exige sin ofrecer, que drena sin reponer, que consume sin agradecer. Hay una verdad psicológica que casi nadie quiere admitir.
pero que atraviesa a los hombres como una columna vertebral. El respeto no es un lujo para ellos, es una necesidad. Es el aire que respiran, la condición mínima para sentirse valorados en el mundo. Sin respeto, un hombre no solo se siente ignorado, siente que su identidad entera se desmorona. Y, sin embargo, el matrimonio moderno se ha convertido en el lugar donde menos respeto reciben. Lo que más impacta no son los grandes conflictos, sino la acumulación diaria de pequeños gestos que despojan al hombre de su dignidad. Sus opiniones son cuestionadas, sus decisiones desacreditadas, su autoridad ridiculizada. No se le ve como un compañero con criterio, sino casi como un menor al que hay que supervisar. Y lo más grave es que este comportamiento se ha normalizado hasta tal punto que ya nadie lo reconoce como una falta grave. Imagina la escena tan frecuente que muchos hombres viven. Él trabaja 60 horas a la semana para asegurar un techo cómodo y estable para su familia. Cuando propone revisar un gasto o retrasar una compra importante, ella rueda los ojos y sentencia que no entiende las necesidades del hogar. Años de experiencia, sacrificio y responsabilidad quedan reducidos a nada. Su papel como proveedor no le otorga ni siquiera el beneficio de la duda. La casa que sostiene con su esfuerzo se convierte en el escenario donde su voz pesa menos que en cualquier otro lugar. Lo sorprendente es que, fuera del matrimonio, este comportamiento sería inaceptable. A un jefe no se le habla así, a un cliente tampoco. Incluso a un desconocido se le otorga más cortesía. Pero en el hogar, la falta de respeto hacia el hombre no solo es tolerada, sino promovida como un acto de empoderamiento femenino. La cultura actual anima a las mujeres a cuestionarlo todo, a no dejarse controlar, a validar cualquier gesto de desdén como un signo de independencia. Y cada una de esas pequeñas heridas, repetidas día tras día, erosiona la salud emocional del hombre hasta niveles que muchos jamás confesarán en voz alta. El matrimonio moderno no solo desgasta al hombre, también lo despoja de algo que históricamente definía su rol dentro de la familia: la autoridad. Y no se trata de un dominio opresivo ni de decisiones unilaterales, sino de un principio básico que durante siglos mantuvo el equilibrio doméstico. Hoy, ese principio ha sido completamente borrado. El hombre sigue siendo responsable de sostener el hogar, pero ya no tiene ningún tipo de influencia real sobre él. Es el encargado de mantener la estructura, pero no puede decidir nada sobre su funcionamiento. Antes, la familia era un proyecto conjunto donde cada uno aportaba desde su fortaleza. El hombre proveía estabilidad económica y protección. La mujer aportaba orden emocional y dirección del hogar. Pero ahora, las reglas han cambiado. El hombre sigue obligado moralmente a cumplir con su parte, mientras que su capacidad de decisión se hace reducido hasta casi desaparecer. No es que él no quiera participar, es que cada intento de ejercer liderazgo se interpreta como machismo, control o falta de sensibilidad hacia los deseos de su pareja. Imagina esta escena tan común en miles de hogares. Él intenta hablar de un plan financiero que considera importante para la seguridad familiar. Antes de terminar su frase, ella le interrumpe, descarta su idea y toma una decisión opuesta sin siquiera escucharlo. No le pregunta, no negocia, no considera su experiencia. El mensaje implícito es devastador. Tu opinión no tiene peso. Tu liderazgo no es deseado. Eres un espectador dentro de tu propio hogar. Lo irónico es que, en cualquier entorno laboral, un hombre con responsabilidades tendría autoridad proporcional. Un gestor, un supervisor, un jefe de equipo. Todos ellos pueden dar directrices porque cargan con las consecuencias de los resultados. En casa, sin embargo, el hombre carga con todo el peso de las obligaciones, pero se le niega cualquier forma de dirección. Es como pedirle a un capitán que navegue un barco sin permitirle tocar el timón. El matrimonio moderno ha creado así una figura absurda. Un hombre que debe asumirlo todo, pero que no puede influir en nada. Cuando analizas el matrimonio desde una perspectiva emocional, puedes encontrar cientos de justificaciones para defenderlo.
Pero cuando lo miras desde la lógica, desde el equilibrio entre lo que entregas y lo que recibes, la imagen cambia drásticamente. Para el hombre moderno, casarse se parece más a firmar un contrato de alto riesgo en el que él pone casi todo y obtiene cada vez menos. No porque no quiera entregar, sino porque las condiciones del acuerdo han cambiado de forma tan profunda que ya no se parecen en nada al trato que recibieron generaciones anteriores. Para empezar, muchas de las recompensas que antes acompañaban al matrimonio han desaparecido o se han debilitado. La estabilidad emocional ya no está garantizada. El apoyo mutuo se ha transformado en desconfianza. La vida íntima, que antes era un pilar, ahora se vuelve intermitente o incluso inexistente. Y, sin embargo, las obligaciones que recaen sobre el hombre no solo se mantienen intactas, sino que se amplían. Él debe proveer, proteger, sostener, adaptarse, callar, asumir. Y todo esto sin la certeza de que su esfuerzo será suficiente para mantener viva la relación o asegurar su propia felicidad. Los hombres empiezan a darse cuenta de que el matrimonio ya no es una sociedad equitativa, sino un sistema donde ellos arriesgan su estabilidad financiera, su bienestar emocional y, en muchos casos, incluso su relación con sus propios hijos. Es una inversión que se puede desplomar de un día para otro, y que deja consecuencias graves y duraderas. Por eso tantos hombres jóvenes, especialmente los que han trabajado duro para construir una carrera, un ahorro o un patrimonio, observan el panorama del matrimonio con recelo. No se trata de miedo al compromiso, como se suele decir, sino de supervivencia lógica. El matrimonio prometía una vida compartida, pero en la práctica se ha convertido para muchos en una obligación unilateral. El hombre pone el hogar, el esfuerzo, el sacrificio, y demasiadas veces recibe a cambio incertidumbre, críticas y un riesgo altísimo de perderlo todo. Con semejante desequilibrio, no es extraño que cada vez más hombres empiecen a preguntarse si esta es realmente una decisión sensata. Pocos se atreven a decirlo en voz alta, pero uno de los golpes más duros que recibe un hombre dentro del matrimonio moderno llega cuando la vida sexual desaparece. No de repente, no con una conversación sincera, sino lentamente, como una puerta que se va cerrando hasta que un día deja de abrirse. Según estudios ampliamente citados, entre un 20 y un 40% de los matrimonios caen en este patrón, convirtiéndose en relaciones donde el deseo muere y la intimidad se convierte en un recuerdo lejano. Para la sociedad es un dato más. Para el hombre que lo vive, es una herida profunda. A diferencia de lo que muchos creen, los hombres no asocian el sexo únicamente con placer, sino con conexión, validación y pertenencia. Cuando su pareja deja de mostrar interés, no sienten solo frustración física, sienten que ya no son deseados, que algo en ellos ha dejado de ser suficiente. Y lo más desgarrador es que, en la mayoría de los casos, tampoco reciben una explicación. Ella simplemente se distancia, cambia las prioridades. Deja de cuidar de la relación en ese aspecto, convencida de que el vínculo puede sobrevivir sin esa parte esencial. Pero para él, esa ausencia no es indiferente. Es un mensaje silencioso que dice, ya no importas. Lo contradictorio es que el hombre tampoco puede buscar esa intimidad en otro lugar. La estructura del matrimonio moderno le exige fidelidad absoluta, incluso cuando la reciprocidad afectiva ha muerto. Está atrapado. No puede expresar su frustración porque será acusado de ser insensible. No puede reclamar atención porque será tachado de egoísta. Debe soportarlo en silencio, fingiendo que todo está bien para evitar más conflictos o discusiones interminables que lo dejan aún más agotado. Para muchos hombres, esta situación erosiona su autoestima más rápido que cualquier carga económica o conflicto doméstico. Les hace cuestionarse su propio valor, su atractivo, su lugar dentro de la relación. Y con el paso del tiempo, esta falta de intimidad se convierte en una muerte emocional lenta, una ruptura silenciosa que ocurre mucho antes de que alguien se atreva a pronunciar la palabra divorcio. Desde niño, al hombre se le repite la misma idea disfrazada con distintas palabras. No llores, no te quejes, sé fuerte,
Aguanta. Y aunque parezca inofensivo, ese mensaje se convierte en una prisión emocional que lo sigue durante toda su vida adulta. Mientras las niñas crecen escuchando que deben expresarse, pedir ayuda, buscar apoyo, los niños aprenden que su valor depende de cuánto puedan soportar sin derrumbarse. El resultado es devastador. Hombres que sufren en silencio porque la sociedad les ha enseñado que su dolor no importa. O peor aún, que admitirlo los hace menos hombres. Este condicionamiento se vuelve aún más cruel dentro del matrimonio moderno. Cuando un hombre intenta hablar de su cansancio, se le dice que exagera. Si menciona que necesita respeto, se le acusa de querer controlar. Si expresa tristeza, se le invita a madurar. Y si finalmente se calla, esa misma quietud se usa en su contra como prueba de que es distante, frío o indiferente. Es una trampa perfecta. Hable o no hable, pierde. Pida o no pida, se le juzga. Exprese o calle, siempre habrá un dedo señalándolo. A esto se suma un sistema legal y cultural que trata al hombre como culpable por defecto. En una separación, es él quien suele perder el hogar, la estabilidad financiera y hasta la presencia cotidiana de sus hijos. La narrativa dominante lo presenta como privilegiado, pero la realidad demuestra que es el más desprotegido cuando el matrimonio se rompe. No importa cuánto haya dado o cuánto haya sacrificado. En el imaginario colectivo, el hombre siempre tiene que aguantar y sentir que todo es su responsabilidad. Esta programación social empuja a los hombres a aceptar situaciones profundamente injustas. Les hace creer que pedir respeto es abusivo, que buscar equilibrio es egoísta, que expresar dolor es signo de debilidad. Así, millones de hombres viven atrapados en relaciones donde su bienestar emocional ni siquiera se considera. Y lo más triste es que muchos llegan a convencerse de que no merecen nada mejor, porque crecieron creyendo que sufrir en silencio es parte natural de ser hombre. Cuando un hombre se rompe, rara vez alguien lo nota. No porque su dolor sea menor, sino porque ha sido entrenado para disimularlo. En el matrimonio moderno, esta fractura emocional se vuelve casi inevitable. La acumulación de falta de respeto, ausencia de intimidad, cargas desiguales y expectativas imposibles crea un peso que va aplastándolo lentamente, hasta que un día se da cuenta de que ya no siente nada. No rabia, no esperanza, no ilusión, solo cansancio. Un cansancio que no se cura con dormir ni con vacaciones, porque no nace del cuerpo, sino del alma. La depresión masculina no suele parecerse a la imagen tradicional del llanto o la vulnerabilidad. Al contrario, se manifiesta como silencio, apatía, aislamiento, irritabilidad. Muchos hombres continúan funcionando, trabajando, cumpliendo, sonriendo cuando toca, pero por dentro están vacíos, y nadie lo nota porque todos asumen que él está bien, que es fuerte, que no necesita apoyo. Incluso cuando su comportamiento cambia, el entorno lo etiqueta como perezoso, distante o inmaduro, sin comprender que lo que realmente está ocurriendo es un colapso emocional profundo. El problema es que este tipo de sufrimiento no se atiende. La sociedad está dispuesta a escuchar el dolor de todos, menos el del hombre adulto. Si él intenta expresarlo, se le minimiza. Si guarda silencio, se le culpa. Si intenta buscar ayuda, se le ridiculiza. Así, miles de hombres atraviesan procesos de depresión severa sin decir una palabra, temiendo que admitir su fragilidad destruya lo poco que les queda de autoestima. Y luego llega lo más peligroso: la desconexión total. Ese punto donde nada motiva, nada ilusiona y nada importa. Donde el hombre deja de luchar no porque quiera rendirse, sino porque ya no ve sentido a seguir resistiendo una vida que parece diseñada para castigarle. Es en ese territorio emocional, silencioso y oscuro, donde muchos hombres colapsan. Y lo más trágico es que, cuando finalmente se derrumban, el mundo se sorprende, sin comprender que la caída comenzó mucho antes, con cada pequeño acto de desprecio, con cada rechazo,
con cada noche sintiéndose invisible en su propio hogar. Cuando un hombre se encuentra atrapado en un matrimonio emocionalmente hostil, donde cada intento de diálogo termina en conflicto y cada gesto de entrega se da por sentado, su mente entra en un modo de supervivencia que pocos comprenden. No es simple frustración, ni una falta de interés por la relación. Es un mecanismo profundo, primitivo, arraigado en la psicología humana. Llega un punto en que el cuerpo y la mente ya no pueden sostener más presión, y entonces aparece una de las tres respuestas instintivas: luchar, huir o congelarse. Y lo trágico es que, elija la que elija, la sociedad lo juzgará igual. Algunos hombres eligen la lucha. Intentan salvar lo que queda de la relación con conversación, límites, peticiones honestas. Pero estos esfuerzos suelen transformarse en discusiones interminables, donde sus palabras se malinterpretan o se usan en su contra. La mujer les acusa de ser agresivos, controladores o egoístas por intentar poner orden en una situación que los supera. La lucha, que en otros contextos sería señal de amor y compromiso, dentro del matrimonio moderno, se convierte rápidamente en una prueba más para condenarlo. Otros optan por huir, no físicamente, sino emocionalmente. Se retiran a sí mismos porque ya no soportan más rechazo, más críticas, más desgaste. Este distanciamiento no nace del desinterés, sino del agotamiento extremo. Pero esa retirada provoca otra acusación: que él ya no ama, que ha abandonado la relación, que está desconectado. Lo que es una estrategia de defensa para preservar su salud mental se interpreta como abandono. Y luego está la congelación, esa parálisis silenciosa donde él sigue ahí, cumpliendo, trabajando, manteniendo la casa pero sin capacidad de reaccionar ni sentir. Una especie de anestesia emocional que muchos confunden con frialdad. Pero en realidad es la señal más clara de que un hombre está roto. Y aún así, la sociedad lo señala, lo culpa, lo ridiculiza, sin imaginar que la congelación es el último muro antes del colapso total. En cualquiera de estos caminos, el hombre pierde. No porque quiera fallar, sino porque el sistema entero está diseñado para castigarlo, sin importar cómo intente sobrevivir dentro de una estructura que se... Hay una ironía tan grande en el matrimonio moderno que, cuando uno la entiende, no puede evitar sentir rabia y tristeza a la vez. Después de analizar miles de historias, después de ver a tantos hombres caer emocionalmente, aparece una verdad incómoda. El problema no es tan complejo como se cree. La solución, aquella que podría salvar una relación antes de que se hunda por completo, es increíblemente simple. Tan simple que la mayoría se niega a aceptarla. Lo que todo hombre necesita para sentirse valorado dentro del matrimonio se resume en dos cosas: respeto y gratitud. No regalos, no grandes gestos, no declaraciones dramáticas, solo respeto, solo gratitud. Pero precisamente estas dos cosas son las que el sistema actual empuja a las mujeres a no ofrecer. Durante años, se ha promovido la idea de que reconocer el esfuerzo del hombre es una forma de debilidad, que agradecer es someterse, que mostrar respeto es renunciar al poder. El discurso contemporáneo ha convertido la reciprocidad en un signo de inferioridad y el equilibrio en una amenaza. Se ha enseñado que la independencia debe ejercerse incluso a costa de la armonía del hogar. Y así, algo tan básico como decir gracias, escuchar su opinión o valorar su sacrificio se vuelve motivo de burla. Como si mostrar respeto a un hombre fuera un acto retrógrado o anticuado. El resultado es devastador. Un matrimonio que podría recuperarse con pequeños gestos termina hundiéndose, porque nadie quiere ceder ni un milímetro. Las mujeres sienten que pierden autoridad si reconocen el esfuerzo de su marido. Los hombres sienten que no existe espacio para expresar sus necesidades. Y lo peor es que ambas partes creen que el otro debería entenderlo sin hablarlo, sin pedirlo, sin construir puentes. Pero aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Un hombre que se siente respetado se vuelve un compañero increíble. Trabaja más duro, ama más profundo,
protege más fuerte, construye más lejos, no por obligación, sino por convicción. Y aún así, esta solución tan evidente es rechazada una y otra vez, como si salvar la relación fuera un delito. En el matrimonio moderno, lo más fácil se ha convertido en lo más prohibido. Y por eso tantísimas parejas se rompen sin siquiera haber intentado lo esencial. Una de las paradojas más dolorosas que vive el hombre casado en la actualidad es descubrir que, fuera de su hogar, recibe un trato más digno que dentro de él. Suena exagerado, pero no lo es. Muchos hombres reconocen que se sienten más valorados por una camarera que les sonríe, por un cliente que escucha su opinión, por un compañero de trabajo que aprecia su esfuerzo, que por su propia esposa. No porque busquen afecto fuera, sino porque el respeto, ese gesto mínimo, cotidiano, humano, ha desaparecido del lugar donde más debería existir. En casa, cada propuesta que él hace parece una molestia. Cada opinión es cuestionada. Cada iniciativa es corregida o minimizada. Es como si su presencia hubiese perdido significado, como si su voz se hubiera vuelto ruido de fondo. Pero fuera, en el mundo exterior, sigue siendo tratado como un adulto competente, como alguien que merece ser escuchado. El contraste duele. Duele porque revela algo que muchos matrimonios no quieren aceptar. El amor puede seguir ahí, pero el respeto hace tiempo que murió. Imagina la escena. En el trabajo, él explica una idea y recibe atención, preguntas, reconocimiento. En casa, intenta hablar de un plan familiar y obtiene un suspiro, una interrupción, una mirada de impaciencia. No es que él quiera admiración constante, pero sí necesita sentir que su palabra importa, que lo que hace tiene valor, que su presencia suma en lugar de restar. Cuando ese reconocimiento básico desaparece, el hogar deja de sentirse como un refugio y empieza a sentirse como un campo minado. Lo más trágico es que este proceso ocurre lentamente, sin que nadie lo note. La esposa no cree estar faltándole al respeto. Piensa que solo está expresando su opinión. Pero la acumulación de desdén, ironía y rechazo erosiona al hombre hasta hacerlo desconectarse emocionalmente. Y cuando él se enfría, cuando deja de intentar, la culpa recae en él. Nadie observa que la raíz estaba en ese goteo constante de desprecios pequeños que nunca se tomaron en serio. Así, muchos hombres descubren que encuentran más apoyo en desconocidos que en la persona que prometió ser su compañera de vida. Y ese descubrimiento por sí solo basta para romper cualquier matrimonio desde dentro. Si el matrimonio moderno ya supone una carga enorme para muchos hombres, el divorcio representa un golpe todavía más devastador. No porque la relación termine, en muchos casos eso es un alivio, sino por todo lo que la ley le arrebata en el proceso. Para un hombre, divorciarse no es simplemente separarse. Es enfrentarse a un sistema que, desde el primer momento, lo considera responsable de todo y beneficiario de nada. Y el costo no es solo emocional, sino económico, legal y hasta existencial. Lo primero que pierde es el hogar. Ese lugar que construyó, financió y mantuvo durante años, se convierte de un día para otro en un espacio al que apenas podrá entrar unas horas cada cierto tiempo. La casa queda para ella y para los hijos, mientras él se ve obligado a empezar de cero, muchas veces en un apartamento pequeño, lejos del entorno que ayudó a levantar. Luego llega la parte financiera, manutención, pensión compensatoria, gastos adicionales, seguros. Es como si, de pronto, tuviera que sostener 2 casas con un solo sueldo. Pero la pérdida más dolorosa no es la económica, es la distancia con sus hijos. En la mayoría de los países, la custodia automática sigue recayendo sobre la madre, dejando al padre reducido a un visitante programado, a un espectador de la vida de sus propios hijos. No importa cuánto haya cuidado de ellos, cuántas noches haya pasado en vela, cuántos sacrificios haya hecho. La ley dicta que su papel debe ser secundario, casi simbólico. Y el resto del mundo, lejos de comprender este dolor, suele culparlo. Se le acusa de no haber sabido mantener el matrimonio,
de no haber sido suficientemente atento, suficientemente bueno, suficientemente algo. Pero nadie se detiene a pensar en la magnitud del golpe que recibe. Pierde su casa, parte de su salario, su vida familiar diaria y, en muchos casos, su estabilidad emocional. Así, el divorcio se convierte para millones de hombres en un punto de inflexión irreversible. No una oportunidad de renacer, sino una sentencia que los deja rotos, endeudados y profundamente solos, reconstruyéndose desde las cenizas mientras el mundo sigue culpándolos sin entender todo lo que han perdido. Llegados a este punto, quizá entiendas por qué tantos hombres, aun queriendo amar, aun queriendo construir una familia, se sienten atrapados en un sistema que no fue hecho para ellos. No se trata de culpar a las mujeres ni de idealizar el pasado. Es simplemente observar con honestidad cómo el matrimonio moderno se ha transformado en un acuerdo profundamente desigual, donde las responsabilidades del hombre crecen mientras las recompensas disminuyen, donde el respeto escasea, la intimidad desaparece, la comunicación se vuelve imposible y la ley se inclina peligrosamente hacia un solo lado. Muchos hombres no dejan de amar, dejan de resistir, no se alejan porque no les importe. Se alejan porque han agotado todos los caminos sin encontrar uno que los lleve de vuelta a la paz. El matrimonio, que alguna vez prometió apoyo mutuo, hoy exige sacrificios unilaterales. Y aunque la sociedad insista en ignorarlo, las consecuencias están a la vista. Hombres emocionalmente destruidos, desconectados, rotos por dentro mientras cumplen silenciosamente con lo que se espera de ellos. Pero aquí es donde la historia deja de ser un diagnóstico y se convierte en una invitación. No a destruir el matrimonio, sino a replantearlo, a devolverle el equilibrio, el respeto, la reciprocidad, a recordar que ninguna relación puede sobrevivir cuando uno de los dos siente que su voz ya no existe. Y ahora, la pregunta inevitable cae sobre la mesa. En el mundo actual, con todo lo que hemos visto, con el peso real que el matrimonio coloca sobre los hombros del hombre, ¿sigue siendo esta institución una buena decisión? ¿O es hora de admitir que necesita una transformación profunda? Dime qué piensas. Tu opinión importa, quizá más de lo que imaginas.